La parroquia San Ignacio de Loyola va a tener como primer cura párroco al padre Patiño, el sacerdote que muchos recuerdan y que sería bueno reiterar siempre su existencia, su gran fe, su gran colaboración con el pueblo, para que no se pierda en la memoria de los luquenses. El padre Patiño va a ser el primer párroco recibido con honores en una caravana desde el cementerio hasta el templo, y la iglesia, siendo parroquia, adquiere un poco más de autonomía, sobre todo porque la parroquia es así porque el párroco va a ser alguien permanente. No hay que esperar a los fines de semana para una misa, o que venga periódicamente un sacerdote, o llamar al sacerdote de otro lugar para que se llegue. El párroco va a ser una presencia constante, permanente, y el padre Patiño, como todos los sacerdotes que han pasado como párrocos, se ha involucrado en la vida del pueblo de Luque siempre. En el año 1968, ya 20 años de ser declarado parroquia, pasamos a depender de la diócesis de San Francisco. La iglesia toma una nueva división territorial llamada diócesis, y nosotros pasamos a ser una de las últimas parroquias por ubicación geográfica de la diócesis de San Francisco. Y a partir de ese año, la dependencia de esta parroquia es de esa diócesis de San Francisco. Bueno, por ahí hay gente que se pregunta cómo se elabora la historia de la parroquia, y en realidad hay varios elementos que contribuyen a hacer la historia. Uno de ellos, que es el que más me gusta a mí, es haber conversado con gente anciana en aquel tiempo en que hice la historia de la iglesia, que sería la transmisión oral de la historia, que es una transmisión oral que se puede comprobar, ¿no? Se comprueba porque preguntándole sobre el mismo tema a varias personas coinciden seguramente en algunos puntos. El otro gran archivo fue acá los libros de la parroquia, por lo menos para determinar quiénes fueron o en qué año los primeros matrimonios asentados, los nacimientos, que son datos que se ponen o no se ponen en el libro, pero a uno le da la pauta de cómo elaborar. Y por supuesto el archivo por excelencia para esta historia ha sido el archivo del Arzobispado de Córdoba, que está en la ciudad de Córdoba. De allí, por ejemplo, obtuve la descripción en parte de lo que era la capilla. Hay todo un inventario realizado, escrito, una copia viejita, amarillenta, y yo transmití algo de eso, como por ejemplo, una capilla nueva de material cocido, asentado en cal, revocada por dentro, piso de ladrillo preparado para mosaico y techo de zinc. Mide más o menos 30 metros de largo por 8,50 de ancho. Tiene un coro alto con baranda, al cual se sube por una escalera metálica en torno. Esto, por ejemplo, es una parte de la descripción de todo lo que era el templo en sí. Y otra parte que, por ejemplo, está textual, es que se construye la casa para el cura párroco en algún momento, para que puedan residir en esos 2 días, 3 o los días de la novena, los sacerdotes que vengan. Y dice, a pocos metros del templo se construyó la casa para los sacerdotes, que tenía 3 piezas parroquiales, con galería y 2 piecitas más, una piecita que sirve de cocina y cochera, un molino a viento para sacar el agua. Bueno, partes así están registradas en el archivo del arzobispado, muchos datos que han sido muy hermosos para la parroquia, datos donde en algún momento se ha mezclado la política en este templo y que, bueno, hacen a la historia de nuestro pueblo también. La verdad que la parroquia San Ignacio de Loyola tiene mucha historia en sí mismo por la participación de la población, de los niños, de los abuelos, de las familias en ella. Y el libro que yo escribí se hizo en memoria del padre Patiño, porque
el año en que yo hago la historia también se cumplían 25 años del fallecimiento del primer cura párroco, del que tuve información hasta de familiares directos. Pude obtener de su lugar de origen la partida de nacimiento, y allí uno descubre que se llamaba Gavino Humberto Patiño, no solo Humberto Patiño, y uno conoce los nombres de su padre, su madre. Inclusive la contratapa del libro que yo hice es una estampita ampliada de cuando él se consagra como sacerdote, ¿no? Su primera misa sacerdotal en el año 1935 es una estampita como se acostumbraba antes a tenerla. La gente grande puede explicarle a los demás lo que eran las estampitas. Se había preparado de esa manera la invitación a la primera misa del padre Patiño. Para mí, como historiadora, como parte de la historia local, ha sido muy significativo este libro porque yo he trabajado con otras historias institucionales del pueblo de Luque, y cuando uno compara a lo largo del tiempo puede ver que la historia de la parroquia es la mejor lograda. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene mucha documentación que resguarda como archivo histórico. Entonces eso hace que mirando el pasado nosotros podamos comprender el presente y todas estas manifestaciones sociales y culturales en torno a la religiosidad de los pueblos. Así que fue un trabajo de más de un año que supe hacer, y hoy tengo que agradecer a los familiares de todas las personas de Luque que en aquel momento brindaron información y hoy ya no existen. Y como colación también hay una gran parte de Capilla del Carmen, porque nuestro párroco también atendía Capilla del Carmen, por ejemplo, y en un tiempo hacía Calchín Oeste especialmente. Así que ser parte de la historia de Luque y como historiadora a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo, y la verdad que me gustaría que se incentivara más la construcción escrita de la historia local.